Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar el tema de reacciones de hidrohalogenación en alquenos. Las reacciones de adición en alquenos, recordemos que consisten en que al reconocer a un alqueno en donde tenemos doble enlace entre carbono-carbono, le vamos a poner una especie, en este caso la reconoceremos como AB, ya que se trata de una molécula constituida de dos átomos diferentes, de diferente naturaleza. Entonces la adición ocurrirá de manera general, como se muestra a continuación. Vemos que se rompe la doble ligadura, se rompe uno de los dos enlaces, e inmediatamente se generan nuevos enlaces para cada uno de los carbonos que participaban en esa doble ligadura. Aquí es donde vemos que se ha adicionado por un lado la especie A y por otro lado la especie B, los átomos A y B. ¿Por qué se le llama hidrohalogenación? Bueno, pues recordemos quiénes son los halógenos. Y si consideramos que estos halógenos pueden estar acompañados de átomo de hidrógeno, pues vemos que generaríamos lo que son los hidrohalógenos, dado que estas especies son las que se van a estar adicionando en los alquenos. Usualmente se suele decir que se están hidrohalogenando los alquenos. Veamos el siguiente ejemplo en donde tenemos al eteno en presencia de ácido clorhídrico. Vemos que lo que ocurriría sería lo siguiente. Esto consecuencia de que primero se rompió la doble ligadura y quedó nada más un enlace sencillo entre carbono-carbono. Como consecuencia inmediata, cada uno de los carbonos generó un nuevo enlace. Y vemos que aquí, en el caso del ácido clorhídrico, por un lado tendríamos átomo de hidrógeno y por otro lado tendríamos átomo de cloro. Cada uno de ellos se enlaza con un carbono de los que participaban en la doble ligadura. Sin embargo, una pregunta muy válida sería, ¿y no podría ocurrir de la siguiente manera? Bueno, pues la respuesta sencillamente es que sí, pero si observamos, si partimos de esta molécula y la giramos 180 grados sobre un eje vertical, pues vemos que prácticamente llegamos a esta molécula y viceversa, es decir, en conclusión, es la misma molécula en este caso. Y eso sencillamente ha ocurrido porque vemos que aquí en el eteno tenemos un eje de simetría. Ahora, viendo este ejemplo en donde tenemos al propeno en presencia de ácido bromídrico, veamos qué es lo que ocurre. Pues en este caso nuevamente se rompe la doble ligadura, quedando un enlace simple entre carbono y carbono. Cada uno de los carbonos participantes en la doble ligadura generan un nuevo enlace y en el caso del ácido bromídrico, pues lo separamos en átomo de hidrógeno y átomo de bromo. Sin embargo, otra pregunta muy válida aquí sería, ¿y no podría ocurrir lo siguiente? Bueno, pues vemos de entrada que en esta nueva molécula no hay como tal una relación con la anterior porque aunque la rotáramos 180 grados sobre un eje vertical, no vamos a llegar a este resultado. Es decir, que en esta situación sí tenemos moléculas diferentes. ¿Qué es lo que podemos revisar al respecto de esta nueva molécula? Pues de entrada que no va a proceder. Y una pregunta muy válida que podrías hacer es, ¿por qué razón? ¿Por qué esta no procede y la anterior sí? Bueno, pues para ello vamos a revisar algo llamado regla de Markovnikov. Con esta regla vamos a aclarar el por qué la molécula que vemos aquí sí es la que se va a obtener y esta que vemos acá no. La regla de Markovnikov. Para ello, tenemos nuevamente aquí al propeno. Habíamos comentado que el primer paso es romper la doble ligadura y generar inmediatamente nuevos enlaces para cada uno de los carbonos que participaban en la doble ligadura. Aquí marcamos con recuadros espacios vacíos que deben ser ocupados por los átomos que se van a adicionar. Y bueno, aquí tenemos el caso del ácido bromídrico, que es el que estamos trabajando en el ejemplo. Nos vamos a quedar ahorita nada más con el hidrógeno. Y a continuación vemos que nos dice la regla de Markovnikov. Nos dice, enlazar al átomo de hidrógeno con aquel átomo de carbono que contenga más hidrógenos. Si nosotros exploramos esta situación, pues vemos que aquel átomo de carbono
de los que participaban en la doble ligadura, que contiene más hidrógenos, pues es el que está del lado izquierdo. Entonces, a este carbono, con base en la regla de Markovnikov, es al que le tocaría este átomo de hidrógeno. Ojo, aquí enfatizamos que te debes de fijar solamente en los carbonos que participaban en la doble ligadura, ya que tú podrías en algún momento pensar, bueno, pues si es el que tiene más hidrógenos, pues sería el CH3, pero ese, como observarás, no participaba en la doble ligadura, por lo tanto, a ese no lo contamos. Finalmente ya nada más faltaría que agreguemos el átomo de bromo en el espacio correspondiente. Por lo tanto, este sería nuestro producto obtenido en la reacción que pusimos de ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo, en donde nos dicen, ¿cuál es el producto principal que se obtendría de la siguiente reacción? Vemos que ahora tenemos al 1-buteno en presencia de ácido clorhídrico. Vámonos paso a paso para saber qué es lo que se obtendría. Bueno, entonces tenemos a la molécula de alqueno, en este caso el 1-buteno, paso 1, rompemos la doble ligadura y generamos nuevos enlaces para cada uno de los átomos de carbono, con sus espacios correspondientes para llevar a cabo la adición. Recordando que tenemos al ácido clorhídrico en esta ocasión, bueno, el siguiente paso sería ahora aplicar la regla de Markovnikov o ver si es necesario como tal aplicarla. Vemos en este caso que sí es necesario porque estos átomos que tenemos aquí participando en la doble ligadura, estos átomos de carbono, descubriremos en un momento más que no tienen la misma cantidad de hidrógenos. Es decir, tenemos que explorar y preguntarnos cuántos átomos de hidrógeno tiene cada átomo de carbono de los que está participando en la doble ligadura. Si al ver la forma topográfica que tenemos aquí no es sencillo, un recurso que te recomendamos apliques sería el siguiente y consistiría, bueno aquí, perdón, estamos ahorita pensando en a quién vamos a adicionar el átomo de hidrógeno y para ello la recomendación que te sugerimos es que hagas el desarrollo de los enlaces con los átomos de hidrógeno correspondientes para los carbonos que participan en la doble ligadura. Como observarás, este carbono tiene ya 3 enlaces, por lo cual para tener su tetravalencia completa requiere de uno más, pero ahí está. Lo que pasa es que en la forma topográfica no se dibuja como tal, pero lo podemos desarrollar en esta ocasión para guiarnos en cuál de los dos carbonos tiene más hidrógenos enlazados. Vemos que, por lo tanto, nada más sería un hidrógeno, el que aquí no está dibujado, pero que allí está enlazado. Y en el caso del carbono del lado derecho, pues vemos que serían 2, por la razón de que aquí tenemos 2 enlaces hacia el átomo de carbono de al lado. Por lo tanto, aquí hay 2 enlaces con átomos de hidrógeno que no están dibujados. Lo que aquí sugerimos es que los dibujes para que te guíes y de esta manera veas muy rápido cuál de los dos átomos tiene más hidrógenos, que recordemos es lo que la regla de Markovnikov nos pide buscar. ¿Cuál de los dos átomos tiene más hidrógenos? Y a ese átomo de carbono, en este caso sería a este, es al que hay que adicionarle el átomo de hidrógeno nuevo que estamos agregando, enlazando, mejor dicho. Entonces, lo enlazamos, ahí está, y finalmente ya nada más hay que enlazar el átomo de cloro que nos hace falta. Entonces, haciendo una breve recapitulación, la pregunta que nos hicieron fue, ¿cuál es el producto principal que se obtendría de la siguiente reacción? Aquí vemos la reacción. Paso 1, rompemos doble ligadura, generamos nuevos enlaces con los espacios correspondientes a enlazar. Paso 2, reconociendo a través de la regla de Markovnikov, vemos que aquel átomo de carbono que tenía más hidrógenos es el que está del lado derecho, por lo tanto es al que le va a corresponder el átomo de hidrógeno. Paso último, enlazamos el otro átomo que nos hace falta, que es el de cloro, y finalmente aquí tendríamos nuestra molécula generada de esta reacción. Cabe mencionar aquí 2 cosas. La primera es que la regla de Markovnikov que te estamos compartiendo aquí es, digamos, una simplificación de los estudios formales de química orgánica que muy seguramente realizarás después, pero
que ahorita nuestro interés para este curso, para el nivel que estamos manejando en este curso, pues es llevarlo de una manera un tanto más práctica, es introductoria. Por lo tanto, aclaramos que todo esto que te estamos compartiendo para aplicar la regla de Markovnikov, pues digamos que es en un contexto más práctico e introductorio, pero si en algún momento llegas a tener, digamos, más dudas, sería muy válido que te preguntaras por qué aplica así la regla de Markovnikov. Bueno, pues cabe mencionar que hay literatura donde podrías profundizar y todo esto corresponde a lo que serían los mecanismos de reacción. A través de mecanismos de reacción se podría justificar de manera más formal el por qué ocurre esta regla de Markovnikov. Ahorita hemos de aclarar que no es el interés del curso, no es el fin, pero sí quisimos comentártelo para que si en algún momento tienes esa inquietud, pues por supuesto puedes profundizar más aún. La otra cuestión tiene que ver con el hecho de que, como observarás, en estas reacciones por lo general no ponemos condición de reacción, como en algunas otras que hemos estudiado. Y la razón es porque en esta situación y en el caso de otras reacciones igual, el reactivo que tenemos aquí, los reactivos más bien que tenemos aquí, son la suficiente condición de reacción para que se lleve a cabo la reacción correspondiente y obtengamos el producto, por ejemplo, que vemos aquí. Por ejemplo, en este caso, el ácido clorhídrico es uno de los medios, dado que está en estado líquido, está en disolución, en este caso, la sustancia cloruro de hidrógeno. Esa disolución es la que nos promueve a que ocurra esta reacción. Algunos llegan a ponerle por aquí algún disolvente, pero realmente es muy variada la situación, por lo cual de manera general, pues vemos que aquí el medio necesario lo estaría proporcionando los dos reactivos que estamos poniendo a reaccionar. Viendo ahora el siguiente ejemplo, nos preguntan cuál es el producto principal. Ojo, aquí hay que aclarar que nos piden el principal que se obtendría de la siguiente reacción. Bueno, pues para ello vamos a hacerlo como anteriormente lo hemos comentado. Paso 1, rompemos la doble ligadura, generando los nuevos enlaces para los átomos de carbono que participaban en ella, con sus espacios correspondientes. Paso 2, nos preguntamos a quién le tocaría enlazar el hidrógeno. En este caso nos tenemos que preguntar cuál de los dos carbonos tiene más hidrógeno. Si nos cuesta trabajo verlo desde aquí, pues sugerimos dibujar los enlaces con hidrógeno que no están dibujados en esta forma topográfica. Para ello llegamos a la siguiente conclusión y vemos que en este caso solamente el átomo del lado izquierdo tiene enlazado un hidrógeno, por la razón de que vemos que aquí tenemos 3 enlaces y por lo tanto el cuarto tenemos que interpretar que corresponde a su enlace con un hidrógeno. En el otro caso no aparecen. ¿Por qué razón? Pues vemos que al contar los enlaces para este carbono tenemos 1, 2, 3, 4, o sea, está su tetravalencia completa, por lo tanto no tiene hidrógenos. ¿Eso qué va a implicar? Pues que este hidrógeno se va a ir con el átomo del lado izquierdo. Lo enlazamos y finalmente ya nada más. Bueno, recordemos la pregunta que nos hacían, rompimos doble ligadura, enlazamos el átomo de hidrógeno y finalmente, pues el átomo de cloro que nos hace falta, hay que enlazarlo con el otro átomo de carbono y obtendríamos nuestro producto correspondiente. Pues de verdad deseamos que este material te sea de utilidad y te deseamos mucho éxito en tus estudios. Hasta pronto.